Hola, continuando la clase que veíamos el otro día, vamos a seguir hablando del uso de la vía pública. El otro día nos centrábamos en establecer las clases de vías que había, cómo se usaba el arcén para circular y cómo se usaba la calzada, recordando que como norma general casi siempre debemos circular por el carril de la derecha. Ahora, había ciertas situaciones, como en poblado, que podíamos circular por el carril que mejor nos convenía, o incluso cómo podíamos usar el resto de los carriles, según si eran de nuestro sentido o de sentido contrario, etcétera, etcétera. Pero eso sería referencia al uso de los carriles normales de circulación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué vamos a añadir ahora? Pues que en la calzada también nos encontramos carriles especiales. ¿Eso qué significa? Que son carriles que nos vamos a encontrar en la vía pública también, pero que depende de algunas normas especiales, los podremos utilizar dependiendo o no los podremos utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a diferenciarlo. Si tenemos carriles especiales, los vamos a diferenciar en dos tipos. Los que no cuentan como un carril más de circulación y los que sí cuentan. Para esto utilizamos la palabra cómputo, es decir, los que sí computan dentro del número de carriles que tiene una calzada y los que no computan como el número de carriles que tiene una calzada. Por ejemplo, si yo tengo en una calzada 3 carriles, pero uno de esos 3 carriles es un carril bus, yo no puedo decir que tengo una calzada de 3 carriles porque por el carril bus yo no puedo circular. Por lo tanto, sería una calzada de 2 carriles y un carril bus. Sin embargo, si en la calzada hay un carril reversible, aunque es un carril especial, sí puedo utilizarlo si cumplo el requisito que me piden. Por lo tanto, sí podríamos decir que tenemos una calzada de 3 carriles de circulación si uno de ellos es reversible. Así que a esto nos referimos cuando nos dicen qué carriles entran dentro del cómputo normal de carriles y qué carriles no. Especiales son todos, pero los que no entran dentro del cómputo de carriles son o los que son solo para un tipo de vehículo o los que son solo para un tipo de maniobra. Por ejemplo, el carril bus que hemos puesto como ejemplo es un carril especial que está reservado exclusivamente para la circulación de autobuses. Se separa del resto de carriles con una línea continua pintada en el suelo. Al ser una línea continua, una marca longitudinal continua, ya nos indica que no vamos a poderlo atravesar. Pero no solo eso, también es más gruesa. El grosor de la línea es lo que indica que el carril es especial. Por lo tanto, cuando en la calzada la marca longitudinal continua o discontinua es más gruesa de lo normal, eso identifica que existe un carril especial. Pero nosotros tenemos que saber ser capaces de diferenciar si es un carril que vamos a poder usar o un carril que no. Como os decía, el carril bus es un carril reservado exclusivamente para la circulación de autobuses. Los taxis, como norma general, no pueden circular por el carril bus, ¿vale? Tendría que ponerlo. Si en la inscripción del carril aparece la palabra bus, taxi, entonces significa que en ese carril bus también pueden circular los taxis porque lo pone, pero no porque como norma los carriles bus sean para taxis. Los carriles bus son para autobuses. No podemos circular, parar, estacionar, adelantar por un carril bus. Lo máximo que vamos a poder llegar a hacer es detenernos, que eso siempre por avería, emergencia, etcétera, etcétera, o atravesarlo cuando la línea es discontinua para hacer un cambio de dirección, por ejemplo, girar a la derecha, girar a la izquierda o entrar o salir de un inmueble, ¿no? Y siempre porque la línea se vuelve discontinua. Pero si no, no podremos hacer nada más por un carril bus. Por eso no lo contamos como un carril más de circulación. Lo mismo pasaría con un carril bici. Una vía reservada para ciclos también se diferenciaría del resto con una línea continua o discontinua, pero más gruesa, ¿no? Es decir, para indicarnos que es un carril especial y que solo lo van a poder utilizar los ciclos, ni ciclomotores, ni motocicletas, ni ningún otro vehículo. Y lo máximo que vamos a poder hacer es atravesarlo cuando la línea es discontinua, pero absolutamente nada más. Por lo tanto, carriles reservados para un tipo de vehículo son carriles especiales y son de los que no entran dentro del cómputo normal de carriles. Lo mismo le pasa a los carriles que son solo para una maniobra. Así que para ser solo por un vehículo o solo para un tipo de maniobra, no entran dentro del cómputo de carriles. Por ejemplo, si yo en la calzada por la que circulo, ¿vale? Me encuentro que hay un carril auxiliar, así como en diagonal, por el que entran otros vehículos a la vía por la que yo circulo, eso se llama carril de aceleración o carril de incorporación. Es un carril, ¿no?, que empieza así como en diagonal y acaba desembocando en la vía principal. Pero no podemos decir que es un carril más, no es el carril derecho, ya que los que van circulando por la vía principal no pueden usar para nada ese carril. Se llama carril de aceleración porque facilita la aceleración para
que una vez que entremos en la vía principal estemos en las mismas condiciones de velocidad y no se produzcan alcances por detrás. Ahora, lo que no significa es que según entremos en un carril de aceleración nos tengamos que poner a acelerar. No, lo primero que haremos al entrar en un carril de aceleración es cerciorarnos desde el principio que vamos a podernos incorporar. Yo miro y si veo que no vienen vehículos o que me va a dar tiempo por la distancia y la velocidad a la que vienen, acelero y me incorporo. Pero si no tengo tiempo o no calculo que no va a ser a lo mejor el tiempo suficiente, pues me espero. Y me espero reduciendo la velocidad, incluso deteniéndome si hace falta, pero siempre al principio. Porque si ya me detengo al final es que lo he calculado todo mal y ya lo único que hago es evitar el accidente, pero no he tenido el control de la situación. Por lo tanto, en un carril de aceleración observo desde el principio y de tener que detenerme lo haría al principio, porque estamos obligados siempre a ceder el paso a los que ya están circulando. Que aunque ellos tengan la obligación de facilitármelo, en todo momento, si alguien se tiene que detener, pues seremos los que nos pretendemos incorporar. Ahora, no es un carril de circulación, por lo tanto es un carril especial que sirve solo para hacer una maniobra, que es la de incorporación. Lo mismo, pero al revés, pasaría para abandonar una vía. Mirad, hay un peligro añadido en el que cuando vas a abandonar una vía en la que se circula a una velocidad notoriamente superior a la media, pues si te pones a frenar en el carril derecho porque vas a coger una salida, pues provocaría retenciones e incluso alcances por detrás. Entonces, para evitar esto, se crearon los carriles de deceleración o carril de salida. Mirad, si yo cojo un carril que está pensado para frenar, significa que todo el que vaya detrás de mí también está reduciendo la velocidad, con lo cual no hay riesgo de alcance por detrás y no estorbo a los que quieren seguir circulando por la vía principal. Por lo tanto, hay que empezar a frenar una vez dentro del carril de deceleración, nunca antes, porque es un carril que está pensado ya para reducir la velocidad y abandonar una vía. Por lo tanto, yo por el carril derecho no molesto a nadie, me mantengo a la velocidad si quiero seguir circulando y si quiero abandonar la vía me cambio al carril de deceleración y una vez dentro empiezo a reducir la velocidad. Así que mirad, ni los carriles bus, bici, ni carril de aceleración ni de deceleración se cuentan como un carril más, pero sí son carriles especiales y esto le pasa también al que se llama carril de espera. El carril de espera es un carril especial que es auxiliar también, es un cachito de carril que lo que favorece es poder girar a la izquierda. Mirad, cuando la calzada tiene solo un carril para cada sentido y tenemos que girar a la izquierda atravesando el carril de sentido contrario, muchas veces nos toca esperar. Al esperar que no vengan vehículos de frente, estamos un poco obstaculizando los que circulan detrás. Y si no hay otra forma de hacerlo, pues mala suerte, lo tendremos que asumir también. Pero en muchas situaciones lo que se hace es estrechar un poquito los dos carriles principales para sacar un hueco en el medio, de tal manera que yo me desplazo a ese huequito que hay en el medio, generalmente con alguna señal horizontal de stop, alguna línea continua, y ahí como que me he apartado un poquito de la circulación del carril derecho y ahí puedo esperar sin interrumpir los que circulan en mi mismo sentido y sin chocarme con los que vienen en sentido contrario, de ahí que se llame carril de espera. Yo ahí me detengo, puedo esperar y cuando no venga nadie desde ahí girar. Pasado el cruce normalmente que haya en esa carretera ya se vuelven a ensanchar y vuelve a haber únicamente dos carriles. Por lo tanto se llama carril de espera porque es un cachito, es un carril auxiliar que nos permite esperar, sin más. ¿Vale? Bueno, por lo tanto, estos carriles son especiales, como os decía, pero o bien porque son solo para una maniobra o solo para un tipo de vehículo, no entran dentro del cómputo normal de carriles. Sin embargo, hay otro grupo de carriles especiales que sí que entran dentro de este cómputo. ¿Por qué? Porque primero tienen una misma misión en común, que es la de favorecer o mejorar la fluidez del tráfico. Mirad, creando estos carriles se intenta descongestionar las calzadas en operaciones salida, retorno de vacaciones o cuando se prevén muchos desplazamientos en un sentido o en otro, o incluso intentando también que se contamine menos, que haya menos vehículos en circulación por este motivo. Entonces, lo que pasa es que dependiendo de en qué tipo de vía yo lo voy a hacer, pues hay unas opciones o hay otras, ¿no? Entonces, lo que tienen en común es eso, que de una manera u otra buscan la fluidez de tráfico, buscan un poco el reducir los atascos, la contaminación, etcétera, etcétera, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, el carril VAO, VAO con V significa vehículo de alta ocupación. Y a pesar de lo que mucha gente piensa, un autobús, por ejemplo, no es un vehículo VAO, sin embargo una motocicleta sí, porque no eres un vehículo VAO por el número de plazas que tienes, sino por el número de ocupantes que llevas en esas plazas. Y generalmente ese mínimo de ocupantes se establece para cada carril. Normalmente el mínimo de ocupantes para considerarse un vehículo VAO es de 2 ocupantes o más.
Por eso las motocicletas pueden ser vehículos BAO. Por lo tanto, como norma general, los carriles BAO son para turismo sin remolque, motocicletas y vehículos mixtos hasta 3.500 kilos, siempre y cuando lleven el número de ocupantes que se exige. Como os digo, suele ser 2 ocupantes o más. Así que todo turismo sin remolque, motocicleta o vehículo mixto hasta 3.500 kilos que lleve 2 ocupantes más, es un vehículo o más, será un vehículo BAO y podrá entrar en un carril BAO. Si no, no podrás circular, o bien porque no eres uno de esos vehículos o porque no cumples el número de ocupantes. Los únicos que podrán entrar siempre, independientemente del número de ocupantes, será policía, bomberos, ambulancia, es decir, los vehículos prioritarios cuando circulan en servicio urgente. Y el único que no es necesario que cumpla el mínimo de ocupantes, es decir, el único que podrá entrar solo el conductor, será el conductor de aquel turismo mixto o motocicleta que lleve el distintivo de minusválido. Es decir, que igual que hay plazas reservadas para que estos vehículos puedan estacionar, otra de las ventajas es que podrán circular siempre que quieran por un carril BAO, aunque no lleven ningún ocupante, mientras que se identifiquen con el distintivo de minusválido. Si no, el resto tendremos que cumplir las normas de los ocupantes y del tipo de vehículo que somos. De esta manera se habilita el carril BAO cuando el resto está atascado y al no dejar entrar ni a camiones, ni a furgones, ni a vehículos con remolque, se garantiza que haya una mejor fluidez, a cambio de que lleves a alguien más contigo en el vehículo, con lo cual con esto se intenta que la gente comparta vehículo, ¿no? Y que para hacer un desplazamiento de 3 personas, por ejemplo, no se usen 3 vehículos distintos y puedan ir en el mismo vehículo. Yo a cambio de algo te doy algo también, es decir, a cambio de reducir el número de vehículos en circulación y de contaminar menos, te permito circular por un carril que te vas a ahorrar el atasco y también vas a llegar antes, ¿no? Es decir, y vas a gastar menos combustible, con lo cual es un poco visto desde el punto de vista del beneficio para ambos, ¿no? Por lo tanto, esa es la misión del carril BAO. Recordad que como norma general los autobuses entonces no pueden circular por el carril BAO, tendría que ponerlo. Si en las condiciones de utilización del carril pasa a llamarse carril bus BAO, por ejemplo, al añadir la palabra bus, entonces sí estamos permitiendo que los autobuses circulen por el carril BAO, pero no porque el carril BAO sea para autobuses, ¿vale? Bueno, luego tenemos, por ejemplo, otro carril que se llama el carril reservado para el tráfico en función de la velocidad señalizada. ¿Vale? Que tiene un nombre un poquito largo. El carril reservado para el tráfico en función de la velocidad señalizada es un carril que suele estar en las carreteras convencionales, que lo convierte en especial es un límite de velocidad mínimo que suele tener alguno de esos carriles. Por ejemplo, si yo tengo una carretera convencional así, con un carril para el sentido contrario y 2 carriles para mi sentido, y la línea discontinua es más gruesa de lo normal, en esta calzada hay un carril reservado para el tráfico en función de la velocidad señalizada. Y ese suele ser el carril izquierdo. ¿Por qué? Porque siempre va a estar acompañada de una señal de carriles en la que me indique cuál es ese límite de velocidad, ¿no? Por ejemplo, mínimo 70, que me indique cuál es el carril reservado para la velocidad señalizada, ¿no? Entonces, al ver esta señal, yo lo que observo es que en el carril izquierdo de los de mi sentido hay una velocidad redonda y azul, es decir, una velocidad mínima obligatoria. Por lo tanto, si yo quiero usar el carril izquierdo, tengo que ir como mínimo a 70. Si no soy capaz de alcanzar los 70, entonces no puedo circular por él. ¿Con esto qué se garantiza? Pues sobre todo en puertos de montaña, en sentido ascendente, que los vehículos voluminosos o más lentos puedan obstaculizar el paso, ¿no? Entonces, poniendo este límite en el carril izquierdo, garantizamos que siempre esté libre para poder adelantar, etcétera, etcétera. Ahora, cuidado, porque antiguamente cuando existían estos carriles se les llamaba carril para tráfico lento y esto inducía error, porque el carril para tráfico lento se daba por hecho entonces que era el derecho, ¿no? Es decir, que si tú vas rápido vas por la izquierda y si vas lento vas por la derecha. Y esto no es cierto. El carril derecho es por donde estamos obligados a circular, independientemente de la velocidad que llevemos. Si yo circulo a 90 km por hora, estoy obligada a circular por aquí, por el carril derecho. La diferencia es que como yo voy a 90, yo si las circunstancias del tráfico lo permiten, tengo motivo y no molesto a nadie, sí podría cambiarme al carril izquierdo porque sí cumplo el requisito que me piden. Ahora, si yo circulo a 60 km por hora, sigo estando obligada a ir por el carril derecho y salvo que acelere, no podría cambiarme el carril izquierdo. Esa es la diferencia. Es un carril reservado, no obligatorio. Es decir, que si lo quieres usar, tienes que cumplir el límite mínimo específico de velocidad que tiene, pero nadie te obliga a usarlo. El que estamos obligados a usar como norma general es el carril derecho.
Y con esto, pues también se garantizaría un poco, sobre todo en carreteras de montaña, la fluidez del tráfico, ¿no? Pensar que en sentido ascendente, pues camiones, furgones, por el efecto de la gravedad pura y dura, pues van a ir más despacio, ¿no? Y se facilita que se les pueda adelantar y que haya menos congestión de tráfico, ¿vale? Así que de una manera u otra, tanto el VAO como el reservado para el tráfico en función de la velocidad establecida tienen un poco la misma misión, que es de una manera u otra mejorar el tráfico. Ahora, no son los únicos, es decir, tenemos también, por ejemplo, lo que el tráfico denomina el carril reversible. Como su nombre dice, el carril reversible es un carril que está pensado para darle la vuelta. Generalmente tiene un carácter permanente, es decir, se construye y se deja construido en la vía de forma permanente. ¿Por qué? Porque tiene la doble línea discontinua, ¿vale? Con una flecha de 2 puntas y suele ir acompañado siempre de los semáforos cuadrados de carril, ¿vale? Que nos indican generalmente o con una aspa roja o con una flecha verde si el carril está habilitado en nuestro sentido o no. Mirad, el carril reversible se hace en vías urbanas, en calles normales y corrientes, por eso se puede dejar hecho de forma permanente, porque no es tan peligroso al ser una vía urbana en donde los límites de velocidad pues nunca son muy altos. Por lo tanto, no necesita demasiadas normas para poder circular por él. Es especial porque unas veces está en un sentido y otras veces está en otro. ¿Cómo lo sé? Con los semáforos cuadrados de carril. Si sobre el carril por el que yo circulo aparece una flecha verde, significa que es un carril más de mi sentido y lo uso con normalidad. Ahora, si hay una aspa roja, significa que el carril está cerrado y probablemente lo estén usando en sentido contrario. A veces hay un paso intermedio que es una flecha en oblicuo. Hay una flecha en oblicuo que significa que el carril ya está cerrado, pero que lo abandones lo antes posible y te dice a qué lado de la calzada te tienes que desplazar, ¿vale? Es decir, pero solo podré circular por él si tengo una flecha verde. Y mientras que la tenga, es un carril más, como os digo, de mi sentido. El único requisito que nos piden para circular por un carril reversible es que sea de día o sea de noche, encendamos el alumbrado. Y las luces mínimas que un vehículo circulando, repito, circulando, cuando es obligatorio que lleve luces o es opcional, pero siempre que un vehículo vaya circulando y tenga que poner luces, lo mínimo será las luces de posición junto con las de corto alcance, también llamadas luces de cruce. Así que el carril reversible tiene solo una norma, que es de día o de noche circular con las luces de posición y cruce. Como os digo, tanto de día como de noche. ¿Por qué? Porque está demostrado que aunque sea de día, un vehículo con las luces encendidas se le ve mejor. Y si se nos ve mejor, es más difícil que se choquen con nosotros. Así de sencillo. Mirad, esta norma, por ejemplo, no afectaría a los ciclomotores y a las motocicletas, porque en España están obligadas a circular siempre con las luces encendidas. Por lo tanto, no notarían diferencia alguna al entrar en un carril reversible. Pero el resto, pues sí que tenemos la obligación de utilizarlas. Así que resumiendo, el carril reversible se suele habilitar en vías urbanas y suele ser de carácter permanente, aunque en algún caso podría ser temporal. De forma que se construye y se deja ahí construido una vez que ya se ha terminado, ¿no? Entonces lo podremos usar siempre, con la única condición, y es que nos aseguremos que esté abierto en nuestro sentido y que una vez que entremos utilicemos las luces. La velocidad no es necesaria que la modifiquen porque al ser carriles que se habilitan en vías urbanas, la velocidad nunca va a ser superior a 50 km por hora. Por lo tanto, no es necesario reducir aún más la velocidad. Así que la única norma es el uso del alumbrado. ¿Pero qué ocurre? Si queremos hacer algo parecido en una autopista o en una autovía, la cosa cambia. Tendríamos, por ejemplo, lo que se llama el carril habilitado en sentido contrario al habitual. Y esto es algo distinto. ¿Por qué? Porque sería coger y darle la vuelta a un carril en una autopista o en una autovía. Y eso no se hace así como así. Mirad, en una autopista o en una autovía las calzadas están separadas por muros o por medianas. Entonces, en algún punto, la mediana tiene lo que se llama el paso transversal. Y porque las autoridades competentes así lo autorizan, pues accederemos a la otra calzada y temporalmente ganamos un carril más. Se pone una línea de conos que no se puede atravesar para separarnos del sentido contrario y ya está, hemos habilitado un carril en sentido contrario al habitual. Pero pasan dos cosas. La velocidad aquí es mucho mayor, por lo cual habrá que limitarla, y el tema de las luces, si ya me obligaban en un carril reversible y eso que ese no era demasiado peligroso, para que se nos vea mejor, pues aquí con más motivo. ¿Por qué se suele habilitar un carril en sentido contrario al habitual? Fundamentalmente hay dos motivos.
El principal es la fluidez del tráfico, operaciones salida, retorno, de vacaciones, cuando se prevén muchos desplazamientos, viernes por la tarde, domingos por la noche, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se prevén muchos desplazamientos por motivos de fluidez, se puede habilitar un carril en sentido contrario al habitual, aunque a veces el motivo es obras en la calzada. Una calzada está en obras, pues la otra la repartimos para los dos sentidos. El motivo es importante, ¿por qué? Porque si el motivo son obras en la calzada, no queda más remedio que circular por lo que queda. Por lo tanto, si el motivo es por obras en la calzada, podremos circular cualquier vehículo, salvo que haya alguna prohibición expresa. Es decir, que todos los vehículos, salvo prohibición expresa, podrán circular por un carril habilitado en sentido contrario al habitual si el motivo son obras en la calzada. Sin embargo, si el motivo es fluidez del tráfico, que la otra calzada sigue intacta, solo podrán circular por el carril especial los turismos sin remolque y las motocicletas. Ni camiones, ni autobuses, ni vehículos con remolque, es decir, solo turismos sin remolque y motocicletas. ¿Por qué? Porque serán los que habrá en mayor número cuando es una operación salida de vacaciones, es decir, cuando es motivo de fluidez, solo turismos y motos. Ahora, una vez que estamos dentro, circulamos por aquí, por el carril especial, ¿vale? Todos los que circulen por el carril habilitado en sentido contrario habitual, además de tener que encender tanto de día como de noche las luces de posición y cruce, aquí se reducirá la velocidad a 80 km por hora como máximo. La mínima se mantiene en 60, pero lo que hacen es bajar la máxima. Así que todo el que circule por el carril habilitado en sentido contrario al habitual circulará como máximo a 80 km por hora y con las luces de posición y cruce encendidas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al quitar un carril al sentido contrario, no solo nos vemos afectados los que circulamos en la calzada que no nos corresponde, sino que los que circulaban por su calzada, pues también se pueden ver perjudicados en este aspecto. Pensarlo. Si yo por aquí tengo que circular como máximo a 80, porque al final no tengo posibilidad ni de adelantar ni de cambiarme de carril, pues mejor circular a una velocidad que sea medianamente segura, porque no tengo más que un carril. Pensar que en este caso a este vehículo tampoco le han quedado más carriles. Y si yo aquí tengo que encender las luces para que los que circulan al otro lado de la línea de esconos me vean bien, ¿vale? Pues ellos tendrán que encenderlas también para que yo les vea bien a ellos. ¿Esto qué significa? Que el tema de las luces no es solo para el carril especial, sino también para el carril de al lado. Es decir, que en un carril habilitado en sentido contrario al habitual, la obligación de las luces es para el que circula por el carril especial y por el carril contiguo, el que está al otro lado de las líneas de conos. La velocidad mínima 60 y máximo de 80 es siempre para el que circula por el carril especial y para el contiguo cuando no le quedan más carriles, como es el ejemplo que hemos dibujado en la pizarra. He quitado un carril, le queda solo uno, pues tiene que ir a 80 también. Imaginad que hubiera un tercer carril más, que la calzada tenía 3, entonces ya no, porque el sentido contrario, al tener más carriles, sí que puede hacer adelantamientos, cambios de carril y ya no hace falta que le limitemos la velocidad. Así que el carril especial siempre luces y a 80. El carril contiguo siempre luces a 80 solo cuando no le queden más carriles. Esto normalmente suele ser un carácter temporal, ¿no? Cuando se habilita un carril en sentido contrario al habitual, es raro que se haga de forma permanente, porque en una autopista, una autovía o en cualquier carretera con dos calzadas, pues no sería muy seguro dejarlo de forma permanente. Por lo tanto, tiene este carácter temporal. Pero si yo circulo por un carril de este tipo, el cumplir estas normas también es muy, muy importante. Mirad una pequeña aclaración. Yo puedo reservar un carril con un límite de velocidad determinado, como en esta vía, cuando hay más de 2. Yo puedo hacer uno reversible cuando hay más de 2. Yo puedo incluso darle la vuelta a uno cuando hay más de 2. Es decir, que siempre que se juega con darle la vuelta a algún carril o modificarlo es porque hay más de 2. Pero ¿qué pasa cuando la carretera tiene solo 2? Uno para cada sentido. No puedo habilitar ni hacer reversible ni nada de eso, es decir, porque solo tengo 2, no se lo puedo quitar a nadie. Entonces, de ahí que exista un carril que se llama carril adicional circunstancial. Si el reversible se hace en vías urbanas y el carril habilitado en sentido contrario habitual normalmente se hace en autopistas y autovías, tener en cuenta que el carril adicional es la mejor opción que tenemos en carreteras convencionales, que tengan solo un carril para cada sentido, pero que tengan que disponer de arcén. Si no hay arcén, pues tampoco de donde no hay no se puede sacar. Es decir, temporalmente vamos a usar los arcenes para hacer más hueco y crear un tercer carril, que es lo que significa adicional. No le doy la vuelta a nada, no se lo quito a nadie. Lo que hago es añadir un tercer carril más. Carril adicional circunstancial. Mirad, generalmente por circunstancias del tráfico, si por aquí fuera el vehículo A
y por aquí circulara el vehículo B, los arcenes están ahí por si acaso, ¿no? O para que lo usen otros vehículos, como veíamos otros usuarios, o pues situación de avería, etcétera, etcétera. Pero temporalmente lo que se le hace es a cada vehículo desviarlo a su arcén, al A le decimos que se vaya a su arcén y al B que se vaya al suyo. Por lo tanto, temporalmente hemos ganado más hueco en el medio y tenemos para una tercera fila de vehículos. Por lo tanto, tenemos ahora 3 carriles donde antes teníamos solo 2. Hemos añadido un tercer carril, que es el del medio. Este es el carril adicional. Ponemos una línea de conos para hacer una nueva separación del sentido contrario y ya lo tenemos. Por lo tanto, hemos creado un carril para mejorar la fluidez del tráfico cuando había muchos vehículos en circulación. Como os digo, requisito, no puede haber muro ni mediana, tiene que ser línea imaginaria o real, pero no puede haber ningún elemento físico que impidiera circular por el centro de la calzada y debe disponer de arcenes transitables. Por lo tanto, según las circunstancias, la señalización hace un nuevo reparto de la vía, de tal manera que pasaremos a circular, como os digo, por motivos de fluidez, generalmente teniendo 3 carriles en vez de 2. Aquí las normas son muy sencillas, porque si lo pensamos con lógica, nadie se ha quedado en el sitio donde estaba antes. Uno, porque no estaban ni siquiera y han aparecido, y otros porque los hemos desplazado a sus arcenes. Por lo tanto, aquí las normas son muy sencillas porque son para todos. Los 3, ¿vale? Es decir, están circulando un poco fuera de lugar. Los 3 se han tenido que ver modificados para poder hacer esto. Por lo tanto, las normas son para los 3. ¿Y esas normas cuáles son? Pues que será obligatorio, tanto de día como de noche, tener que encender el alumbrado, posición y cruce, como ya hemos dicho, y que los 3 tendrán que circular como mínimo 60 y máximo 80. Mirad, generalmente, sobre todo nos pasa de forma teórica, cuando hacemos un test o vemos una foto, con los temas de los carriles especiales nos fijamos mucho en el límite de velocidad, si están bien colocados, mal colocados, y se suele pasar un poco más por alto el tema de las luces, y es fundamental, sobre todo en el carril adicional. Cuando me ponen una fotografía donde hay vehículos circulando en estas circunstancias, ¿vale? Es decir, me tengo que asegurar muy mucho de que las luces las llevan encendidas todos, porque si al menos uno no las lleva puestas, ese vehículo ya no circularía correctamente. Entonces, con este término os confundís muy a menudo. No solo no circulamos bien por estar mal colocados o por llevar una velocidad excesiva, también no circulas bien si no cumples todas las normas que te piden. Y si a mí me obligan a circular con las luces y no las llevo, pues no circulo bien. Así que cuidado, porque con el carril adicional circunstancial, el tema de las luces, al igual que la velocidad, es para todos los que circulan por toda esa vía, ¿vale? Así que cuidado con esto. Mirad, si lo pensamos, en el carril reversible las luces es solo para el que circula por el carril reversible. En el de sentido contrario habitual es para el que circula por el carril especial y para el de al lado, ¿vale? Y en el carril adicional son para los 3, 1, 2 y 3. En el reversible es 1, en el de sentido contrario habitual son 2 y en el adicional son 3. Es decir, que según va cambiando o siendo un poco más peligrosilla la situación que se hace en la vía, pues las normas se van ampliando. Ahora, el único que no tiene un límite de velocidad especial es el que circula por el carril reversible. Recordar que al ser una vía urbana, como máximo nunca va a superar los 50, así que el límite solo se reduce a 80 cuando hablamos de carreteras convencionales o de autopistas autovías. Por eso es muy importante que a la hora de pensar en los carriles especiales no toméis el nombre a la ligera. El nombre un poco os dice qué tipo de carril es, en qué vía lo podéis encontrar y según en la vía en la que me lo encuentro, entonces puedo prever qué tipo de normas vamos a tener o no. Mirad, yo lo digo muy a menudo, la mayor parte de las veces que se incumplen muchas normas suele ser por desconocimiento. Cuando hay una señal que te dice qué hacer, pues lo obedeces y ya está. A veces te despistas, puede ser que sea por despiste, pero cuando hay una señal normalmente te lo dicen, lo haces y ya está. Pero ¿y cuando no hay señales? Es cuando tenemos que aplicar nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, si yo no tenía muy claro ahí, pues si tenía que encender yo las luces o no, si el límite de velocidad me afectaba a mí o no, es decir, que si de forma teórica yo no tengo esos conocimientos, luego en la vida real me va a ser más difícil, mucho más difícil poderlos llevar a la práctica. Y si yo no los llevo a la práctica, no circulo correctamente y me estoy poniendo en riesgo a mí mismo y a los demás. Por lo tanto, el uso de la vía es un tema fundamental de todo lo que nos podemos encontrar en la vía. Mirad, por un lado, tenemos que saber cómo se utiliza el arcén. De hecho, tenemos que saber que el arcén en muchas vías, como en las carreteras convencionales, es una parte por la que se circula también. Quizás no los automóviles, pero sí otros usuarios que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque tengo que saber compartir la vía con ellos.
Luego tengo que tener muy claro cómo usar la calzada, ¿no? Que a pesar de tener 2, 3 o 20 carriles, yo debo circular como norma general por el derecho. Recordar esto de la visión periférica, ¿no? Es decir, dejar nuestro lado derecho vacío así sin motivo, pues es ponernos lo más difícil a nosotros mismos. Y luego también que todos esos carriles especiales que yo me puedo encontrar, tengo que aprovecharlos de la mejor manera posible, porque si no, también podríamos no solo incurrir en una infracción, ¿no? Sino que al final pues nos dificulta la circulación y siempre cabe la posibilidad de tener o provocar un accidente. Espero que con este vídeo hayamos aclarado un poquito lo que es el tema de la vía, el tema del uso en general de los carriles, la calzada, el arcén, todas estas partes, carriles especiales que son muy importantes. Mirad, una vez que tenemos claro los tipos de vías que hay, ¿no? Y ya aprendemos un poco a diferenciar qué es una carretera convencional de una autopista, también tenemos claro los tipos de vehículos o de usuarios en general, ya es más fácil poder seguir avanzando. Ya sé situarme en una carretera, pues ya me imagino esta vía y ya sé que aquí no puedo hacer esto o puedo hacer otro. Por lo tanto, por ejemplo, algo tan sencillo como aprendernos los límites de velocidad, con estos dos aspectos, los tipos de vehículos y los tipos de vías, pues ya no va a ser mucho más fácil. Entenderemos entonces por qué en una carretera convencional a lo mejor no voy a poder ir a 120, pero en una autopista sí, por las características que tiene la autopista, etcétera, etcétera. Entonces, es como un tema muy fundamental. Al final, cuando hablamos de las señales están en la vía. Los límites de velocidad dependen de la vía. Las maniobras que vamos a aprender, que vamos a poder hacer, dependen de la vía en la que te encuentres, ¿no? Es decir, si puedo circular por un carril o por otro, depende de la vía. La prioridad de paso depende de la vía, ¿no? Es decir, los cruces están en la vía, las glorietas están en la vía, los obstáculos en la calzada están en la vía. Entonces, al final, todo depende de eso, porque es la vía por donde circulamos. Y la vía es el espacio que usamos todos para circular. Por lo tanto, no subestiméis este tema. Yo os recomiendo que os veáis tranquilamente los dos vídeos. Os recomiendo también que os leáis el resumen tranquilamente. Y os recomiendo sobre todo que hagáis los test exclusivos de la vía, tanto los que vamos colgando en la web como los que tenéis a través de la plataforma de IOL, que hay un montón de test para poder practicar cada tema en exclusividad. Y eso va a facilitar que tengáis un conocimiento general de este tema. En las siguientes clases seguiremos avanzando con estos temas de normas de circulación y sobre todo con esa parte que yo creo que es necesario que nos expliquen. Ahora, recordad siempre que el complemento es vuestro manual, el código de la circulación. Si alguien no lo tiene todavía físico, en cuanto se pasen por las sucursales y estén abiertas, se le entregará, pero mientras tanto podéis solicitar uno en versión PDF, resúmenes, esquemas, aparte de los que vamos colgando en la web. Así que nos vemos en la próxima clase.